Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Espero que se encuentren bien. La intención de esta breve clase es poder reflexionar, analizar el papel de la última dictadura militar en Argentina en el periodo de 1976-1983, que adquiere las características harto evidente, conocidas en la historiografía como terrorismo de Estado, también como genocidio, una tercera variante de la cual adhiero, dictadura militar burguesa, o en todo caso, si no se prefiere la condición de clase social, de carácter empresarial. Esas tres categorías analíticas me resultan necesarias para poder abrir un debate en términos generales de lo que implica reflexionar lo que han sido y lo que son 50 años de este último golpe de Estado militar en nuestro país, en Argentina. Aquí socializo, como podrán ver, la escultura de Oscar Niemeyer, que se desarrolló y se configuró en Sao Paulo, en Brasil, en el año 1989. Y es una mano donde está justamente caracterizada América Latina con el color rojo. Todo un símbolo interesantísimo en términos políticos y también para poder analizar algo que me interesa, que es la violencia política. Al hablar de violencia política, pareciera ser en principio un dado común de que tiene diferentes significados, un carácter polisémico, y me interesa desarrollar lo que es la violencia política, entendiéndola brevemente como una herramienta del poder, ya sea para transformar el orden o también para la conservación del orden. Y esto creo que es lo que amerita la reflexión cuando una analiza el siglo pasado latinoamericano y de nuestro país, que tuvo una especie de condición pendular entre la democracia, un tipo de democracia, claro está, liberal, y diferentes formas de autoritarismo. Violencia política entonces como una herramienta de transformación o de conservación del orden existente. Muchas veces tenemos la pretensión, la consideración tan arraigado en nuestra concepción occidental de considerar que lo contrario al orden suele ser el desorden, el caos, lo que mayoritariamente me han mencionado en mis estudiantes en las clases, lo cual resulta válido en ciertos momentos históricos. Sin embargo, en el siglo XX, las lecciones de la trayectoria política histórica es que lo contrario al orden puede ser otra alternativa de orden. Y aquí está la clave de bóveda para poder pensar que la violencia política, las dictaduras militares y los movimientos revolucionarios en América Latina entre la década de 1960 hasta 1980 deben ser considerados, analizados a partir de la violencia política. Y cuando uno apela a la violencia, me parece necesario resaltar una condición que ha tenido un intelectual alemán, luego nacionalizado chileno, donde desarrolló gran parte de sus producciones intelectuales, Norbert Lechner. Dice así, haciendo referencia
a una diada muy común de la vinculación con la política y la moral, como una relación de tensión, y que bien supo advertir este intelectual, Norbert Lechner. Dice así: el principio moral es frecuentemente la única posición política posible. Se torna entonces visible la exterioridad de la moral. Un juicio moral sobre la acción política, la identificación de política y moral, por otra parte, es justamente una pretensión totalitaria. ¿Qué significa esto? La santificación del poder. ¿Cómo, entonces, teorizar la tensión existente? Mientras que el juicio moral remite a normas de validez universal, la decisión política se inserta en situaciones de contingencia. Bien, en un caso, la voluntad estaría determinada por principios absolutos y una libre elección, mientras que en el otro, en la política, remite a un cálculo de necesidades y posibilidades. Con esto entiendo, y allí mi necesidad de poder difundirlo, socializarlo, que todo análisis de las luchas políticas que se libraron en el siglo pasado deben ser analizados como lo que fueron, resultado de decisiones políticas, porque de lo contrario no es posible la comprensión de los fenómenos sociológicos históricos, y mucho menos las explicaciones son posibles. Bien, entonces, para que quede claro, la violencia me interesa analizarla como un instrumento de transformación y o conservación del orden. Particularmente, en esta primera diapositiva, me interesa pensarla como una transformación de cambio, de posibilidad. Ahora bien, dicho esto, cuando uno tiene en cuenta la larga duración braudeliana de los tiempos, de la dictadura como una antinomia a la democracia por excelencia, es que me remito a la formulación de Giovanni Arrighi, un gran teórico economista italiano, el patrón de acumulación de capital, con su correlato en las formas de acción social y política. Menciono como ejemplo 3 casos concretos, y esto lo analiza muy bien a su vez el latinoamericanista Waldo Ansaldi. Por ejemplo, en el periodo de 1870-1930, lo que prima en la Argentina y en América Latina es el modelo primario exportador, y que a ello, a esa forma de producción económica, para decirlo lisa y llanamente, correspondieron formas de organización y acción política, como fueron los partidos notables, los sindicalismos de confrontación, la dominación oligárquica, un grupo reducido que tornó la democracia como una cuestión ficticia, bien, porque la burguesía, más que tener como un adalid a la democracia, ha sido portadora por excelencia de la dictadura, cuando sus intereses corren peligro. Por otro lado, entre 1930 y 1970 vamos a tener el patrón de acumulación del capital basado en la ISI, la industrialización por sustitución de importaciones. Y es a partir de allí que podemos comprender, por ejemplo, cómo se generó ese correlato de partidos de masas, sindicalismos de negociación, una democracia restringida y un Estado protector, un estado de compromiso social. Por último, y lo cual llega a nuestro presente, a partir de 1970, y con las dictaduras militares gestadas por las Fuerzas Armadas, donde estuvieron el poder del ejército, la aeronáutica, la marina, en el caso de Chile los carabineros, fue la valorización financiera.
y que a ello corresponde el siguiente correlato, bien, la disolución de partidos políticos y que fueron reemplazados por coaliciones o alianzas, lo cual es muy común en estas últimas décadas. Por ejemplo, esta disparidad, diría yo, que hay entre los títulos de los partidos políticos, los movimientos, que parece como una especie de fantochada, donde son títulos de fantasía, que poco convocan a un grupo, a una clase social. Y por otra parte, también la fragmentación del sindicalismo, un sindicalismo de negociación, y también la búsqueda de una democracia ampliada. Ahora bien, cuando uno habla de democracia, y esto excede a las pretensiones de esta charla de hoy, democracia es un término, una categoría, un concepto de larga duración, polisémico, que se remite desde la antigüedad clásica, al igual que la dictadura. Por lo tanto, dependiendo los tiempos y el espacio, su significado ha cambiado, ha virado. Hay 500 formas de poder pensar aproximadamente los tipos de democracia. Son algunas de las cuestiones para tener presente cuando se analiza los efectos de la dictadura militar burguesa en Argentina y en los países allende de nuestro país. Si algo me interesa y me convoca para pensar la semana del 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, es esta primera categoría, concepto, que es la memoria. Hay un libro formidable del checo Milan Kundera, La risa y el olvido, y dice así, palabras más, palabras menos, que la lucha contra el poder la realiza el hombre y la mujer a partir de la memoria, luchando contra el olvido. Me parece una acotación genial, filosóficamente genial, porque la manera de poder combatir, de luchar contra el poder oligárquico, con las élites, bien, con las grandes corporaciones, es a partir de la apelación a la memoria, a poder comprender lo que han vivido nuestras sociedades, poder comprender, explicar el desarrollo de nuestras sociedades pasadas, a partir de una serie de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y quizás la pregunta más interesante, porque es de carácter explicativo, porque requiere una argumentación, es el por qué. ¿Por qué pasó lo que pasó? En esa perspectiva, indagar acerca de nuestras sociedades pasadas nos permite comprender nuestro presente, cómo llegamos hasta acá. Y también entender que cuando uno analiza el pasado, lo realiza desde el presente. Y si nos interesa pensar los 50 años de la dictadura militar, burguesa, empresarial, es porque muchos de sus efectos, consecuencias, llegan a nuestro presente, en materia política, económica y social. Esa es una de las cuestiones que me interesa. Yo hacía mención a diferentes formas de denominar que no son inocentes. Como decía Alicia en El País de las Maravillas, las palabras tienen su peso. Dictadura militar burguesa es una forma de dominación que remite a una clase social comprometida, vinculada con la dictadura, bien, que actuaron en connivencia por los intereses políticos y económicos. La instauración, como bien decía, del patrón de acumulación del capital, la valorización financiera. Lo que por ahí la mayoría conoce como el neoliberalismo, consenso de Washington, neoconservadurismo. Yo soy poco afecto a la idea de los neo,
porque cuando uno analiza el origen y el desarrollo de las palabras, tiene poco de nuevo y más del liberalismo viejo, clásico, tradicional. La diferencia radica que, como una doctrina política, filosófica y económica, los militares y los intelectuales de la escuela Chicago Boys acentuaron particularmente en esta última condición, en lo económico, la exaltación del mercado capitalista por sobre la vida humana, por sobre el carácter del Estado social. Para decirlo en breves palabras, lo que a su vez implica una grave consecuencia en la condición de la ciudadanía. La condición de ciudadano pasa a ser también considerada como mero consumidor. Por otra parte, otra lectura, otra perspectiva que desarrolla un gran referente argentino acerca de los estudios de genocidio. En la Universidad Nacional 3 de Febrero hay una revista de estudios de genocidio, la cual recomiendo, y que está a cargo de Daniel Feierstein, donde se apela precisamente a comprender este último golpe de Estado militar argentino en carácter de genocidio. Bien, y aquí, cuando uno habla de genocidio que se desarrolla a comienzos del siglo XX, en la década del 40, por Rafael Lemkin, lo que se propuso es pensar cómo desde los poderes del Estado se ataca a una población en particular, en concreto, mediante un plan sistemático, dispositivos tecnológicos de gran poderío para anular o en todo caso aniquilar a ese sector de la población que se considera como una amenaza, por lo tanto necesaria de ser exterminada, desplazada en todo caso, en el mejor de los casos, del territorio. Genocidio considero que es válido y fruto para el debate de pensar también la dictadura militar a partir de la instalación de los centros clandestinos de detención, donde hombres, mujeres y niños, quienes llegaron a transitar por esos lugares que ya tenían una función previa, escuelas, fábricas, juzgados, estadios de fútbol, casas, mansiones, solamente por citar algunos ejemplos, fungieron como lugares de tortura y posteriormente, en todo caso, de desaparición. Por otra parte, lo que me interesa pensar no es solamente el arco temporal de esta dictadura militar burguesa en Argentina, 1976-1983, siendo ferviente de una corriente, de una perspectiva metodológica, que es la sociología histórica, que implica la hibridación de disciplinas, de poder trabajar en conjunto con las ciencias humanas. Por ejemplo, la historiografía, la política, la geografía, la antropología, solo por mencionar algunas. Lo que refuerza y posibilita y enriquece cualquier tipo de explicación, o en todo caso también invita a la superación de una explicación que ya se encuentra vigente, lo cual no es muy aceptado y de lo cual reniego bastante en el campo del cual me he formado, que es la historia. La sociología histórica tiene como objeto de estudio el cambio social, es decir, analizar los cambios y las continuidades a través del tiempo. Entonces, para ser breve,
para analizar la dictadura militar de 1976 hasta 1983, convengo necesario salir de ese carril de la línea del tiempo, que muchas veces es como que no se puede detener la marcha, como que es imposible ir hacia atrás, ¿no? Como proceso histórico, para comprender los orígenes de las condiciones históricas que posibilitaron la dictadura militar, hay un acontecimiento, coyuntura y proceso que es la Revolución Cubana. No pocos autores latinoamericanos consideran que el siglo XX puede ser a partir de la Revolución Cubana en 1959, donde a partir de 1962 establece el carácter de socialismo. Claro, una revolución socialista en las narices de Estados Unidos, cerca de 200 kilómetros de dicho país. La posibilidad de la revolución se debió más a la inoperancia, a una minusvaloración de las posibilidades concretas de que se desarrollara tal formación de guerrillas exitosas en Cuba. A partir de ahí, la Revolución Cubana, de carácter socialista en 1962, empieza a desplegarse como un foco, como destellos hacia otras regiones de América Latina. Y ahí está muy bien la expresión de Ernesto Guevara de que había que crear 2, 3, muchos Vietnam, muchos focos de batalla de Estados Unidos. Bien, prácticamente para poder desgastar al imperio. Esto ocurre en un contexto planetario conocido por ustedes, que es la Guerra Fría entre 1945 y 1991, donde, diría yo, dos potencias, Estados Unidos como referente del paradigma del modelo capitalista y la Unión Soviética como estandarte del socialismo real. Lo que va a generar la Revolución Cubana es un efecto multiplicador que yo estoy tentado a comparar con la Revolución Francesa de 1789, porque va a influenciar al resto de América Latina. Como bien decía al principio, la posibilidad de que se geste otro tipo de orden diferente del sistema capitalista liberal. A partir de allí es que Estados Unidos empieza un paroxismo de violencia que va a alcanzar su cenit a partir de 1960 hasta la década de 1980, solamente por mencionar ese arco temporal del siglo XX, donde se va a desarrollar la doctrina de seguridad nacional, finalizada la Segunda Guerra Mundial, y era la preparación de una lectura marxista para poder frenar justamente a las ideas bolcheviques, exaltar las ideas del catolicismo de Occidente, y también la doctrina de seguridad nacional era establecer la difusión ideológica de que el enemigo, el bolchevique, las banderas rojas, ya no estaban en la Unión Soviética, en Europa, sino que ya estaban dentro de nuestras sociedades, en América Latina. Por lo cual se empieza a gestar la concepción de que está presente el enemigo interno, la idea del subversivo, etiqueta amplísima, difusa,
de la cual yo recomiendo la lectura del Nunca Más, el libro gestado por la CONADEP, la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, publicado en 1984, que cuando uno analiza quién podía ser subversivo, podía ser una persona vinculada a una guerrilla, podía ser un militante de un partido político, podía ser un estudiante universitario, podía ser un estudiante del nivel secundario porque esté leyendo poesía, o podía ser una abuelita. Entonces, la condición de subversivo era amplísima. Como bien mencionan varios autores, Waldo Anzaldi, Verónica Giordano, Marina Franco, Daniel Feierstein, la característica, la nota distintiva del terrorismo de Estado en América Latina fue un plan sistemático, valga la repetición, la reiteración del terror. Establecer un miedo, un parálisis en la sociedad toda. Porque el miedo genera esa parálisis social y la intención de la dictadura, de lo cual tuvo éxito, fue la ruptura del tejido social. Bien, romper los lazos de solidaridad social, en principio. Por otro lado, la doctrina de seguridad nacional, ya a partir de la década del 40, del 50, hasta 1980, establece la consideración de una violencia estatal. Y aquí conviene recordar al gran sociólogo, célebre, clásico, Max Weber, ¿no?, que definió que el Estado es el instituto político de actividad continuada cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo, legal, de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. Ahí es interesantísimo pensar el monopolio legítimo y legal de la coacción física, de la violencia. Es legítima, bien, es reconocida. De allí que naturalicemos, por ejemplo, en nuestras sociedades, de que hayan personas que puedan portar armas por la calle, es decir, los policías. Y la legalidad porque tiene un amparo judicial. Y a ello es interesantísimo porque es una forma de violencia desde arriba. Pero también hay otra forma de violencia que puede ser legítima por sus pretensiones, por lucha salarial, por movimientos estudiantiles, por X razones, pero que va a ser considerada ilegal ante la perspectiva del Estado. Y me refiero a los movimientos, luchas subalternas de la clase proletaria, de la clase trabajadora. Y ahí vemos el sentido de la violencia política. Aquí recuerdo la poesía de Bertolt Brecht, que decía, palabra más, palabras menos, que no es violento cómo fluye el río, sino la represa que lo contiene. Bien, a mí me parece interesantísimo pensar esas formas de violencia, quién las ejerce, de qué manera. Una observación clave, como podrán observar, es que el orden es el portador de dos legitimidades, la de las clases dominantes y la de las clases dominadas. La de estas tiene un doble movimiento de revolución dentro del orden y de revolución contra el mismo. El impacto de las dictaduras militares, de esta violencia política estatal, implica desde la sociología histórica realizar un análisis comparativo. Y allí descuellan el caso de Brasil, donde fue la cocina de otras dictaduras, donde en Brasilia se empezó a gestar la dictadura en Chile en 1973,
como decía Henry Kissinger, gran intelectual de Estados Unidos, donde vire Brasil, va a virar el resto de América Latina. Y ahí luego tenemos las seguidillas en países allende a Brasil. La concepción de genocidio bien se encuadra y se enmarca en el caso de Guatemala, particularmente, también El Salvador, donde hubo una gran violencia, gran cantidad de asesinatos en aldeas indígenas, de manera prolongada. Como bien decía anteriormente, las dictaduras militares burguesas comienzan a desarrollarse con el apoyo material, financiero, militar por parte de Estados Unidos en Brasil, que tuvo una duración de 1964 a 1985 y que tuvo una característica, una nota singular, y es que tuvo un desarrollo capitalista con una alianza entre capitales estatales, privados, multinacionales y locales, es decir, una economía cepalina desarrollista, ¿bien? Con una fuerte intervención del Estado, lo cual realiza una diferencia en el caso de Argentina, Uruguay o Chile, donde se pretendió un Estado mínimo y la sobrevaloración del mercado. Como la Junta Militar, las Fuerzas Armadas, no eran su expertise la economía, la aplicación de este modelo económico queda trunco, pero las ideas perviven, y en el caso de Argentina, quien pudo aplicar estas recetas del consenso de Washington de manera exitosa fue Carlos Menem, ¿bien? Ese filósofo de Anillaco, el riojano. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas declaraciones. Materiales abundan en estos casos y la pereza intelectual que nos lleva al 2026 de que aún se dude de la sobreabundancia de materiales, y no rechazo la duda, pero de manera paradójica hay como una gran creencia y aferro a videos de TikTok que en 5, 10, 15 segundos parecieran tener todas las explicaciones al alcance de la mano con un celular. Lo cual, cierto, es tristísimo, porque muchos de esos videos no solamente son erróneos y de una gran falta de lectura académica, sino también de pérdida de la teoría, porque si de algo también se caracterizó la dictadura militar, las dictaduras militares en nuestra América, no solamente fue la desaparición de personas, sino también la desaparición de conceptos, de categorías, es decir, de teorías. Y eso es fortísimo porque es lo que permite comprender y explicar cómo se encuentran actualmente nuestras sociedades. No es lo mismo hablar de grupos sociales, de agentes, que de clases sociales, formación social, modos de producción, patrón de acumulación del capital, propiedad privada de los medios de producción. Cuando se pierde la teoría, se pierde una forma de desarrollo de conocimiento científico. Bien. Ese fue un éxito también de la dictadura militar que llega hasta nuestro presente. Retomo. Jorge Rafael Videla, en 1976, declara lo siguiente: la Argentina es un país occidental y cristiano.
Es por defender esa condición de occidental y cristiano como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto. Y aquí podemos analizar la cuestión del orden como conflicto, como disputa de poder. Bien. Quien no estaba de acuerdo con la lógica de ser de Occidente, de las buenas costumbres, de cierta moralina, y también bajo el amparo del cristianismo, no era considerado opositor, porque con el opositor uno puede debatir, ¿bien? Porque el debate, el diálogo es fructífero, la pluralidad de las voces. Quien estaba en contra de los ideales occidentales, cristianos y de la doctrina de seguridad nacional, pasaba a ser considerado enemigo. Y en el ámbito de la violencia política estatal, dentro de estas dictaduras militares, ser enemigo implica el aniquilamiento, la muerte, o en todo caso la anulación de la voz, de la acción de hombres y mujeres. Quienes corrieron, entre comillas, con suerte, lograron sobrevivir y o exiliarse. Por otro lado, las acciones contra las guerrillas que se fueron expandiendo por toda América Latina a partir del proyecto revolucionario cubano, de guerrillas urbanas y rurales, se consideró que debía, a modo de cirugía, extirpar el mal de la sociedad. Y en ese mal de la sociedad, el objetivo, por ende, era constituir una nueva república. De allí que en Argentina la dictadura militar se autodenomine Proceso de Reorganización Nacional. Ilegítima, desde sus orígenes, desde sus comienzos, busca diferentes formas de legitimarse, y una de ellas es amparándose, paradójicamente, en la restauración de la democracia, pero que antes resulta necesario eliminar esos excesos de la democracia, la fortaleza de la clase obrera, como diría el jurista italiano Luigi Ferrajoli, el avance de los derechos fundamentales, el trabajo, la educación, la salud, el derecho a huelga. Bien, eso queda anulado. Aquí podemos ver esta autodenominación del proceso de reorganización nacional tuvo diferentes momentos, etapas. Señalo 4. ¿No? En 1976 es el inicio de la dictadura militar, donde se proponen una reconfiguración en la política, en la economía y en lo social. Hay un periodo elevado de violencia entre 1976 y 1980, esta planificación sistemática que se desarrolla en Argentina como en otros países allendes, consistía en que los territorios quedaban divididos por zonas y subzonas a partir del control de las fuerzas armadas y donde se instalaban centros clandestinos de detención. Pilar Calveiro suele asociar, y me parece que es una manera ilustrativa, didáctica, comparándolo con los campos de concentración como ocurrió en Europa, en la Alemania nazi. Es interesante porque el contenido tiene cierta similitud en cuanto a las técnicas de tortura, de borrar todo tipo de identidad, de sentido de pertenencia. Cuando uno ingresaba al centro clandestino de detención,
perdía la identidad personal del nombre por un número, los ojos vendados, la pérdida del tiempo, del espacio. Pero la diferencia notable es que los centros clandestinos ya eran lugares que tenían una institución, una condición previa para la cual habían sido creadas, como ya decía, escuela, juzgado, estadios de fútbol, hospitales, mansiones, casas, donde se ejercieron diferentes tipos de violencia. Por otro lado, también en este mismo contexto, tenemos que esta expansión de la violencia política fue, como bien dije, mencionaba, la ruptura del tejido social, la parálisis, el miedo, ¿no? Como diría por ahí Westergel en El Eternauta, nadie se salva solo. Bueno, la dictadura apostaba justamente en la lógica liberal a la exaltación del individuo como un átomo. De allí esas burradas que cometió Supinas, la dictadura militar, por ejemplo, en las universidades, de censurar la teoría de los conjuntos. ¿Por qué? No porque entendieran particularmente en el ámbito de la física, química, de qué va dicha teoría, sino por el concepto de lo conjunto, porque remitía a lo colectivo, a la comunidad, al trabajo en equipo. Y allí puede observarse entonces también cómo desde los centros educativos había un ferviente control a evitar las reuniones. Por último, me interesa considerar el Plan Cóndor, como bien señala Waldo Ansaldi y Verónica Giordano en el tomo 2 de La construcción del orden, el Mercosur de la muerte, donde las dictaduras militares en el cono sur tuvieron una logística de una coordinación formidable, tareas de inteligencia para la persecución, el secuestro, asesinato de lo que consideraron enemigos, de hombres, mujeres y niños. En los servicios de inteligencia tan conocidos luego en el ámbito cinematográfico, con Henry Kissinger, Richard Nixon, ¿no? De los micrófonos escondidos entre los sacos, entre los escritorios. Y esto fue una cuota real para quienes escapaban de los países para resguardar la vida, los exiliados, aún así eran perseguidos a donde fueran, ya sea dentro de América o en otro continente. El asesinato, por cierto, y con esto me estoy refiriendo que el Plan Cóndor, como gestación en Estados Unidos, con formación en la Escuela de las Américas, para las técnicas de tortura, de desaparición, llegaron a tener una vinculación a escala planetaria.